301 Inesperadamente se convirtió en trabajador. Capítulo 301 Inesperadamente se convirtió en trabajador. Próxima Z. En este momento, en comparación con su estado árido cuando fue descubierto, ahora está exuberante y verde, lo que hace que todos se maravillen del poder de la teoría del gen de crecimiento rápido. Se seleccionaron específicamente plantas con muchas semillas, como las orquídeas, como Chrysanthemums silvestres. Su periodo de maduración es corto, y una sola planta puede producir decenas de miles, incluso cientos de miles de semillas, lo que da lugar a cifras astronómicas debido al crecimiento geométrico. Por supuesto, no todas pueden germinar, ya que el sistema de riego no cubre toda la superficie global. Una vasta llanura. Un equipo de siembra avanzó lentamente. Debería haber venido más tarde. Suspiró. El expresidente del Parlamento, de origen oso polar, cargando una bombona de oxígeno, se entretenía con los trabajadores. Simplemente estaba demasiado aburrido después de retirarse allí mismo. Junto con la insistencia de su familia, decidió buscar refugio en Próxima Z. Solicitud. Aprobación. Partida. Llegó a principios de mayo sin ningún cargo asignado. Pensando que podía aportar algo, lo incorporaron directamente a la primera línea del esfuerzo de transformación. Por cierto, ¿puede retractarse de su palabra? Hacer algo no estaba destinado a ser esto. Ey, ¿por qué nadie le pregunta si está cansado? ¿Acaso lo están abandonando? Aunque la gente se vaya y el té se enfríe, no debería ponerse tan frío. ¿Alguien podría añadirle un poco de agua caliente a su té frío? Lo está congelando hasta los Hyusous. Chu Xian, por supuesto, no tenía ningún interés en atacar al expresidente del Parlamento. Es solo eso. Próxima Centauri no es un lugar de descanso, todos trabajan duro. No tiene sentido que vaya allí a retirarse y pasear tranquilamente observando aves. Además, fue idea suya. Así que pongámoslo en práctica. Recibiría el mismo trato que los demás que acudían allí en busca de refugio. Degradación. Degradación. Trabajaría codo a codo con los trabajadores de primera línea. De todos modos, antes de irse había firmado una carta de compromiso aceptando cualquier arreglo, así que ¿para qué ser cortés? A darle caña. Aporta tu fuerza. En cuanto a si los planes difirieron de lo que habían imaginado, eso es un problema de su propia interpretación. ¿Es culpa suya? En las vastas tierras de Próxima Z. No, quiero volver. Mentirosos. ¿Cómo pueden tratarme así? Soy de nivel administrativo 5. Como mínimo, denme un puesto de gerencia. ¿Qué significa trabajador de primera línea? A menudo resonaban rugidos involuntarios, pero eran inútiles. La comunicación directa con la Tierra desde aquí era imposible. Solo podía transmitirse, y la Agencia General de Desarrollo ostentaba la autoridad. Por lo tanto, la Tierra desconocía su difícil situación, o mejor dicho, quienes no provenían de Starfall no sabían nada, pues pensaban que iban a divertirse. Inesperadamente se convirtieron en obreros. Tras el informe de trabajo, la reunión se levantó y la gente se fue marchando poco a poco. Director Chu, ¿podría hacerme un favor? Por favor, hable. Algunos miembros del consejo ya no intentaban ocultarlo, abiertamente querían escabullirse. Gracias a la preparación global, Starfall se mantuvo en calma, pero no creían que Starfall pudiera hacer frente a la crisis SER. En cambio, fue el hecho de que Starfall ya controlaba la administración de desarrollo planetario, tenía muchas cuotas y, por lo tanto, no necesitaba apresurarse, lo que permitió esa calma. No hay problema. Si querían trabajar, no había razón para negarse. Gracias, Chu Xian, solo tienes que firmar el formulario de consentimiento y aceptar los acuerdos. Por supuesto. Algunos miembros del consejo que recibieron la promesa sonrieron al darse cuenta de que no era tan difícil hablar con Chu Xian, ya que accedía con tanta facilidad. Y no hubo que pagar ningún precio. Su cargo como concejal, ¿de qué sirvió? Dénselo a Starfall. De todos modos, los derechos de voto no significaban nada, y él no tenía derecho de veto, así que ¿por qué retenerlo? Jaja, Próxima Z, allá voy. Cobardes, sin carácter. Frente a estos desertores siempre había quienes los denunciaban airadamente, deseando vivir y morir con la Tierra y luchar contra los Zerg hasta la muerte. En lo que respecta a este grupo, Chu Xian no mermó su entusiasmo. Los preparativos humanos para la guerra no tenían ninguna desventaja. Acorazados, armas, recursos. Starfall los necesitaría en el futuro. Básicamente producía para Starfall, así que no había necesidad de detenerlo, cuanto más mejor. Al ver a la gente alejarse del lado de Chu Xian, Director Chu se marchará. Una persona decidida a luchar hasta el final dio un paso al frente, el jefe del Comité Central de Seguridad Unificado. Uno de los 3 verdaderos gigantes del poder.
un judío francés, de origen humilde. Él no formaba parte de la facción de los Cheibal, de lo contrario, no habría sobrevivido hasta ahora, ya que los métodos de Chusien contra los Cheibal no dejaron casi a nadie con vida. Él lo miró, Chusien sonrió levemente. La humanidad no va a perder, así que ¿por qué debería irme? ¿Te crees eso? Absolutamente. ¿Quién te dio exactamente esa confianza, Starfall? Conversaron en voz baja durante unos instantes. Al ver marcharse a Chusien, se quedó de pie un buen rato. Quizás debería unirme a Starfall. De verdad quiero saber por qué tiene tanta confianza. Su conversación fue presenciada por muchos. Suspiró. Este día tenía que llegar. Inicialmente, solo el jefe del Comité de Asuntos Generales era de Starfall, y ostentaba uno de los 3 poderes gigantes. Más tarde, Chusien también se unió. Parecía que, si el jefe del Comité de Seguridad también se uniera, se podría decir que Starfall habría captado por completo el poder real de Global. Solo quedaba el pequeño territorio del Consejo Central, y parecía que su caída no estaba lejos. 302 Anduoduo fue ascendido de nuevo. Capítulo 302 Anduoduo fue ascendido de nuevo. Regresar a la ciudad 23. Es hora de una reunión. A pesar de sus esfuerzos por acortarlas, las reuniones semanales simplemente no pudieron reducirse más. Chusien decidió que renunciaría el año siguiente. Sí, fue una decisión acertada. Encontraría un puesto más tranquilo. En los últimos años había estado ocupado en todas partes, como si estuviera tenso como un resorte. Sin duda, tenía que compensar las vacaciones después de que el primer Samdartar terminara su informe. El director Chu, la directora An lleva un año trabajando en el cuartel general. Gestiona la carga de trabajo de varias personas y lo hace muy bien. Aunque es joven y su tiempo de trabajo es corto. Sus logros son innegables, es excepcionalmente sobresaliente. Tras una ronda de elogios, se propuso que se resolviera el problema del tratamiento de 6 niveles de Anduoduo, ya que los primeros asistentes de los 3 Magnates estaban todos en el nivel 6. El primer Samdartar tiene razón. Exactamente. La capacidad y las contribuciones del director An son evidentes para todos. Tras su intervención, los demás Samdartar se unieron para expresar su apoyo. La Agencia General de Desarrollo se creó en junio del año pasado. Había pasado exactamente un año. Esto también cumplía con el requisito básico de antigüedad para un ascenso excepcional. Y Chusien, eso no fue una excepción en absoluto, fue romper las reglas. Las contribuciones de Chusien fueron inmensas e intachables. Anduoduo fue diferente. Su función principal era la de auxiliar, y aún así tenía que acatar las normas y reglamentos. Durante el último año, habían presenciado de primera mano el crecimiento de Anduoduo. Ella sola se encargaba del trabajo de todo un equipo de asistentes. Todo estaba en orden. Ella no cometió ningún error. Y contaba con el formidable apoyo de Chusien. Podría decirse, no hubo obstáculos para su ascenso al nivel administrativo 6. Junto a Chusien, escuchando los elogios del Samdartar, Anduoduo permaneció tranquila. Su rango no importaba. Me bastaba con estar al lado del hermano Sien. Por supuesto, un ascenso también sería positivo, su salario aumentaría y su dote sería mayor. Está bien, como es la voluntad del pueblo está decidido, anunció Chusien, ya que había cosas que no le convenía proponer directamente. La voluntad del pueblo, dejarse llevar por la corriente, razonable y legal. De este modo, a la mañana siguiente, Chusien firmó el nombramiento de personal de Anduoduo. Anteriormente tenía nivel 7 y solo podía desempeñarse como su asistente personal. Ahora que la habían ascendido, tenía un rango equivalente al de la jeifa de una ciudad subterránea, y al igual que el Departamento de Desarrollo antes de su modernización, también ocupaba simultáneamente el cargo de subdirectora de la Oficina General. Este no era un puesto nuevo. Para una superagencia, cada puesto era esencial. ¿Y qué pasó con el anterior Samdartar? Acababa de solicitar su traslado a Praxima Centauri para trabajar. El director An, la Oficina General de la Administración de Desarrollo Planetario también estaba repleta de figuras influyentes, pero nadie se atrevía a ser arrogante con Anduoduo. Contaba con el respaldo del máximo líder del cuartel general. Una sola palabra suya podría determinar su destino. Un funcionario de 7º rango en la puerta del primer ministro no ahora era un Anduoduo de 6º rango. Ni por su trayectoria ni por su capacidad nadie de los presentes podía compararse. Hola a todos. Tras saludarlos, la directora An se adaptó rápidamente a su nuevo rol simultáneo. Con tantas mejoras y su incansable estudio día y noche,
Ella llevaba mucho tiempo siendo capaz de realizar estas tareas con facilidad. Ella solo necesitaba asistir a reuniones importantes, por lo general, permanecía al lado de Chusien, igual que hace un año. La directora Anne es tan hermosa. En efecto, es como un hada. Con su percepción ampliada, Anduodu escuchó las conversaciones de sus subordinados. Inicialmente solo podía percibir las formas que la rodeaban. Tras múltiples mejoras, y bajo la guía de Chusien, ahora podía interpretar los sonidos. Aunque no reconocía las voces originales, aún podía comprender lo que se decía. Esto le brindó una enorme facilidad para manejar las relaciones interpersonales. Por supuesto, ella también había presenciado muchas cosas desagradables a causa de ello, pero como dijo el hermano Sien, este era un camino esencial para el crecimiento. Corazones humanos, las costumbres del mundo, blanco y negro, todo merecía ser contemplado, percibido y saboreado. Las flores en un vernadeiro eventualmente necesitaban experimentar el viento y la lluvia para crecer mejor. Creo que el director Anne y el director Chu definitivamente tienen algo entre manos. Definitivamente, en una escalera, dos jóvenes estaban fumando y cotilleando, completamente ajenos a que su superior había escuchado su conversación. Si hubiera sido así al principio, Anduodu se habría enfadado. ¿Qué significaba algo está pasando? Aunque también era lo que siempre había deseado en su corazón. Pero ser el tema de conversación entre otros era otra cuestión. Sin embargo, tras oírlo tantas veces, ya no le importaba. ¿Acaso se podía impedir que la gente hablara, y mucho menos que pensara? Era bueno, además servía para proclamar su soberanía. Ninguna otra seductora se le acercaría. Vamos, es hora de trabajar. Este trabajo de mierda no tiene sentido. Mi familia insistió en meterme aquí. De verdad quiero renunciar, dijo un joven. Solía vivir en una ciudad subterránea a 1000 millas de distancia, dependiendo de sus contactos familiares para sobrevivir. Más tarde, cuando se estableció el cuartel general, lo trasladaron para que adquiriera experiencia. Su carga de trabajo diaria aumentó considerablemente y no había sido ascendido ni una sola vez en todo un año. Infeliz. Apagando las colillas de sus cigarrillos a pisotones, los dos hombres bajaron las escaleras cuando de repente resbalaron. ¡Oh! Duele. Los dos cayeron rodando por las escaleras. Tengo el dedo roto. Me he torcido el tobillo, me duele muchísimo. Mi nariz, cuánta sangre. Ayuda. Alguien. Tardaron un rato en llegar y encontraron a los dos hombres gravemente heridos. Los llevaron rápidamente a la enfermería y se clasificó como una lesión laboral. A medida que su percepción se ampliaba, toda la ciudad 23 estaba al alcance de los sentidos de Chusien. En medio de su ajetreado trabajo diario, uno de sus placeres era brindar a algunas personas inquietas el beneficio social de una licencia por lesión relacionada con el trabajo. De nada. 303 Los extraterrestres existen de verdad. Capítulo 303 ¿Realmente existen los extraterrestres? También se debía a la amplia cobertura que Chusien podía ver con frecuencia. Como ahora mismo. Distrito Comercial 3. Calle animada. Un grupo de personas sostenía carteles que decían: por favor, perdónenlos. La carne es inocente. Cierren las granjas avícolas. Diversos lemas indicaban claramente su identidad, y esta escena hizo que la gente de los alrededores la observara con deleite. ¡Qué raro! A lo largo de los años se han producido numerosas protestas callejeras. Sin embargo, la mayoría estaban relacionadas con el proyecto errante. Protección ambiental, vegetarianismo, los aumentos salariales, todo había desaparecido. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, la tierra ya se había descontrolado y la ecología global había sufrido un golpe devastador. Toda la instalación quedó destruida, así que la protección era imposible. Vegetarianismo, innumerables personas deseaban comer carne, pero solo podían soñar con ello. Ahora, algunas ideas habían resurgido, y la gente las miraba con extrañeza, hablando de cerrar las granjas avícolas. Menudo revuelo. Actualmente esta era su única fuente de suministro de carne a granel. La carne de res y de cordero estaban descartadas. Están enfermos. Sí, no pueden soportar unos pocos días de buena vida sin causar problemas. Están demasiado bien alimentados. Una persona que tuvo la suerte de comprar una pata de pollo se acercó al borde de la manifestación, masticando lentamente y saboreando cada bocado. Esto provocó que los manifestantes mordieran de envidia. Maldita sea. Tengo muchas ganas de comer. Si no fuera por las largas filas y la imposibilidad de comprar muslos de pollo, ¿quién se uniría a esta protesta tan absurda? Si llegara a ser lo suficientemente grande, alguien debería venir a silenciarlos. Quiero una pata de pollo. Quiero un ala de pollo. Quiero un cuello de pollo.
Oye, llevamos toda la mañana protestando porque nadie ha venido a traernos comida. Mientras seguían avanzando, otro grupo de personas se acercó desde la dirección opuesta, también portando pancartas. Queremos la verdad, los extraterrestres están aquí. Al ver esto, el grupo que esperaba comida se burló. ¿En qué época estábamos todavía difundiendo rumores tan aburridos? No tenía nada de novedoso. Probablemente ni siquiera les darían una sola pata de pollo. Sage, ninguna habilidad. Es cierto, realmente existen los extraterrestres. No te estoy mintiendo. Los extraterrestres ya han aterrizado en la Tierra. Se avecina la guerra. La persona que lideraba el grupo gritaba, intentando convencer a más gente, pero se encontró con maraadas como si estuvieran mirando a un idiota. Esto la enfureció. ¿Por qué nadie había venido a arrestarla todavía? Mientras las autoridades lo silenciaran, la gente sospecharía, y entonces algunos llegarían a creerlo. Maldita sea. Esta generación de la United Central era muy difícil de tratar. ¿Por qué no respetaban las reglas? De verdad que había extraterrestres. Están enfermos. Realmente enfermo. MHM. Si se tratara de una guerra interestelar te permitirían sembrar el pánico aquí. ¿Estás bromeando? Estás insultando la sabiduría del Comando Central. Los vi en la ciudad no 1 la última vez, y hoy están aquí de nuevo. También los vi en la ciudad no 3. Había más gente entonces. Parece que ya no pueden engañar a la gente, nadie se une a los gritos. Escuchando las discusiones, la persona que lideraba el grupo casi lloró. Un mes. Durante todo un mes estuvo gritando hay extraterrestres, por todas partes, pero nadie le creyó. Solo después comprendió la estrategia de las autoridades. Laissez-faire. Que griten lo que quieran. Demasiado perezoso para molestarse. Porque Internet a nivel global era casi en su totalidad una red privada, y todos los medios de comunicación eran oficiales, incluso si aquí gritaban a los 4 vientos. Solo la gente de alrededor lo oiría. Lo que digo es cierto. También era cierto que quería un boleto. De hecho, mucha gente ya sospechaba del propósito del proyecto Cortina de Acero, porque sus estándares superaban con creces los niveles civiles. Sin embargo, debido a la falta de una conexión a Internet de uso general, incitación, rumores, el pánico no pudo propagarse y la vida de todos continuó como siempre. Atascado escribiendo. 304 Tras atravesar el segundo agujero de gusano, Chu quedó entumecido. Capítulo 304 Al atravesar el segundo agujero de gusano, Chu se queda entumecido. Viendo la obra, trabajando por turnos. El momento llegó silenciosamente el 1 de julio. Temprano en la mañana, se hartó de malvaviscos con forma de estrella. Felicitaciones por haber obtenido 1000 toneladas de krill, en vivo. Recompensa adicional, fluido de mejora de plantas de nivel 6. Nada mal, 1000 toneladas de krill podrían reabastecer su propio ecosistema marino, y todo el krill obtenido mediante el registro era un animal adulto y vivo. Podrían empezar a reproducirse inmediatamente. Con un pensamiento, los arrojó a la instalación de cultivo de productos acuáticos. En cuanto al fluido de mejora de plantas de nivel 6, fue enviado a la base de investigación. Chu Xian probó sus efectos durante su último inicio de sesión. Solo pudo decir fue increíble. Incluso con el fluido de mejora de nivel 3, podría provocar la evolución de las plantas. Nivel 4, nivel 5, nivel 6. El efecto de cada nivel lo asombró, especialmente el nivel 6. Las plantas cultivadas con él crecieron visiblemente. Planta una semilla, asegúrate de que tenga suficientes nutrientes. Y en 3 días, una montaña entera quedaría cubierta de higueras trepadoras, casi convirtiéndose en un monstruo. Chu Xian incluso podía sentir fluctuaciones neuronales. Sentía que con una mejora más se convertiría literalmente en un espíritu. Además podía heredarse de forma estable, lo cual era increíblemente indignante. Imagínatelo. Supercrecimiento. Una abundancia de semillas. Si se lanzara algo así sobre Praxima Z, probablemente podría transformarlo en un entorno apto para la supervivencia humana en el plazo de 1 año. En realidad, no fue tan escandaloso. Desde el principio se había dicho que las mejoras más allá del nivel 3 eran similares a una evolución. Para mejorar Praxima Z. Nivel 3 40 años. Nivel 4 15 años. Se estimaba que el nivel 5 tardaría menos de 5 años en alcanzarse, lo cual era increíblemente poderoso. Sin embargo, no podía usarse indiscriminadamente, tanto el exceso como la falta eran perjudiciales, porque instintivamente transformaría la atmósfera. Si pasaba demasiado tiempo, la concentración de oxígeno en la Tierra podría llegar a ser demasiado alta,
y entonces sería necesaria una extinción global de las plantas. Era algo parecido a una operación de usar y desechar. Actualmente la investigación se centra en cómo regularla, para reducir la tasa de conversión manteniendo al mismo tiempo un ambiente atmosférico adecuado para el crecimiento humano. Mantén la constancia. Control preciso. Actualmente parecía requerir mucho tiempo. Tras la mejora genética de nivel 3, la dificultad de descifrarlo aumentó varias veces. El fluido de mejora de plantas de nivel 3 no se descifró por completo hasta el mes pasado. El desciframiento del nivel 4 acababa de comenzar, y el camino era largo. Después de iniciar sesión, regresó a su habitación. Tras haber estado planeando una nueva zona durante un tiempo, Chusien de repente se animó. Ubicación del agujero de gusano alcanzada. Chi-Chi le envió un mensaje. Evidentemente, este agujero de gusano no era el agujero de gusano entre el sistema solar y Próxima Centauri. Anteriormente, para crear más rutas de escape, él había abierto continuamente nuevos caminos en la maraña del agujero de gusano y enviados a Andas. El sistema estelar donde residía la madre fue descubierto de esta manera. Los trabajos de exploración habían continuado desde entonces. Sin embargo, durante mucho tiempo se habían producido pocos descubrimientos. En su mayor parte era espacio vacío. A veces estaba más cerca de una estrella, pero siempre a por lo menos un año luz de distancia. Y los agujeros de gusano eran aún más raros. Hasta el día de hoy, solo se había descubierto un segundo agujero de gusano, y eso fue hace 4 meses. Durante este tiempo, la nave espacial había estado viajando continuamente, llegando finalmente ahora. 3 minutos después, en la proa del barco, Chusien observó la gigantesca esfera negra a lo lejos. Era más pequeña que la que se encuentra en el sistema solar, con un diámetro de apenas unos 30 metros. Envíen la cápsula de sondeo. Sí, a su orden. La cápsula Saanda salió disparada. En su interior se encontraba un ser humano biológico compartiendo su visión. La cápsula se acercó lentamente hasta que hizo contacto. Zas, fue absorbido y desapareció de la vista. La visión compartida se oscureció, pero Chusien no se inmutó. La fuerza del alma del ser humano biológico no podía soportar el viaje a través del agujero de gusano desde el principio. A menos que estuviera vinculado a un nodo espacial y lo hiciera suyo, solo entonces podría recibir algún tipo de protección. 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Chusien sonrió de repente. Como era de esperar en la visión compartida, la cápsula había llegado a un sistema estelar completamente nuevo. A lo lejos se veía una estrella azul. Su luminosidad era diferente a la del Sol. Sin embargo, al segundo siguiente el ser humanoide giró la cabeza y miró hacia el agujero de gusano. Chusien casi saltó de la cama. En realidad, había una construcción tecnológica en el agujero de gusano. Una gigantesca construcción tecnológica con forma de disco cuyo núcleo es el agujero de gusano. Era como un disco de metal con un diámetro de 1 kilómetro, con una perla negra de 10 centímetros de diámetro en el centro. El agujero de gusano era esa perla. En este momento, Chusien estaba atónito. 3050,3 segundos. Capítulo 305 0,3 segundos. Observando la construcción tecnológica que de repente apareció ante sus ojos. ¿Qué hacer? ¿Escabullirse? ¿Huir? ¿Retiro? ¿O planear una gran huida rodando? Chusien desconfiaba bastante de una civilización capaz de interferir con un agujero de gusano. El descenso espacial fue fuerte, pero no invencible. Pasaron 10 minutos. Justo cuando Chusien estaba a punto de escribir una tesis sobre mantenerse discreto en su mente, finalmente descubrió que este concepto tecnológico había sido abandonado. Dañado, desgastado, viejo, evidentemente llevaba mucho tiempo fuera de servicio. Me has dado un susto de muerte. Después de quejarse, ordenó a sus subordinados que se acercaran e investigaran. Aunque el sistema electrónico estaba dañado, aún contaba con una fuente de alimentación de respaldo sencilla. Silbido, impulsado por gas comprimido, era seguro y respetuoso con el medio ambiente. Originalmente contaba con un sistema de propulsión a combustible, pero posteriormente fue retirado. Una distancia de exploración tan corta no requería una propulsión excesivamente potente. A medida que se acercaban, podían apreciar claramente la composición del disco, una estructura reticular, con conexiones hexagonales como una celosía y nodos esféricos. El gran disco estaba formado por una disposición regular. Algunas zonas estaban oxidadas, algunas zonas tenían grandes agujeros. La estructura principal aún estaba relativamente intacta, pero aparte de haber sido rescatada para investigación, probablemente era inutilizable. Chusien se teletransportó al agujero de gusano. Unir, consumió un nodo espacial.
Agradecidamente, no se produjeron accidentes. Media hora después, tras desplegar una docena de cápsulas tripuladas, Chusien se mimetizó con ellas para llegar al otro lado. 0,1 segundos, descenso espacial. 0,2 segundos, fusión de Noudous. 0,3 segundos, teletransportate de vuelta. Ni siquiera tardó 3 segundos, lo hizo en 0,3 segundos. La prudencia es la base de la seguridad. Ante lo desconocido, ser precavido es fundamental. A partir de ese momento, el agujero de gusano quedó bajo su control. Si hubiera enemigos, podría desterrarlos directamente. No continuó fusionando porque simplemente no tenía Noudous espaciales disponibles. Había estado muy ocupado esos días. Fortalecimiento del alma, controles diarios, construcción espacial. Varias demandas habían agotado sus contadores de registro, y otros usos significaban que no había acumulado mucho. Después de fusionar dos, ahora solo le quedaba uno de repuesto. Manos a la obra, con un pensamiento. En el otro extremo, aparecieron una docena de naves espaciales. Y, aquí, es todo tuyo. Sí, señor. Se ha activado el monitoreo de ondas de radio de espectro completo. Telescopio de espacio profundo desplegado. Detector de ondas gravitacionales activado. Misión de exploración estelar cargada. Se han lanzado 3000 ROVs espaciales multifuncionales de corto alcance. Ante tales situaciones, ya existían planes de contingencia bien elaborados, por lo que Chusien no tenía de qué preocuparse. Las funciones de Chi-Chi eran muy poderosas. Pasó un día, tranquilo, extremadamente silencioso. Telescopios, electromagnético, a ondas gravitacionales. Ninguno de ellos había hecho ningún descubrimiento. Sin embargo, no le sorprendió demasiado. Cuanto mayor fuera el nivel tecnológico, más eficaces serían los métodos de comunicación. Es como viajar en el tiempo a la antigüedad. Si usaras un teléfono para chatear, ¿podrían las personas primitivas detectar el contenido? Obviamente es imposible. El universo es vasto y silencioso, tal vez los humanos simplemente no lo sepan, e incluso es posible que el universo ya sea tan dinámico como Internet. Se oyen innumerables voces, tan bulliciosas como un mercado, pero solo determinados equipos pueden acceder a este canal. Por supuesto, esto es solo una suposición, una posibilidad utilizada para explicar la situación actual, pero también podría ser tan silencioso como lo etéreo. La teoría del bosque oscuro es también una posibilidad. Primero mantengámonos discretos durante un mes, decidió Chusien. Esperaría hasta que la nave de exploración llegara a esa estrella azul y explorara su sistema estelar antes de hacer cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, no había prisa. Este malvavisco también está bueno. La temperatura de la estrella azul era un poco más alta que la del Sol, y su masa era mayor. No hay opción. El apetito del espacio dimensional crecía y el granero se vaciaba cada vez más. Ahora, cuando vio una estrella, su primer pensamiento fue, cómelo. Su segundo pensamiento, no dejes escapar a ningún planeta del sistema estelar. Su tercer pensamiento, ¿dónde está el próximo granero? 306 Límite de espacio. Capítulo 306 Límite de espacio. Espacio dimensional. Prisión esférica. Bofetada. La madre fue reiniciada a la fuerza una vez más. Comía, dormía y a veces incluso comía mientras dormía, engordando cada vez más. Ah, ¿quién se atreve a perturbar el sueño de este señor? Oh. Un recuerdo trágico le invadió, devolviéndole la sobriedad al instante. En este lugar, solo una persona la trataría así. Mirando a Chusien, la madre preguntó rápidamente: jefe, ¿cuáles son sus órdenes? Chi-Chi proyectó una imagen. Chusien, ¿reconoces esto? La madre le echó un vistazo y asintió inmediatamente. Lo reconozco, lo reconozco. Este es el equipo que mencioné antes para la expansión del agujero de gusano, es el mismo modelo que obtuvo el clan madre. Es que parece roto, le han quitado toda la materia. También debería haber dispositivos de conversión y transmisión de energía en la ubicación de la estrella. El jefe es realmente increíble, ha descubierto otro agujero de gusano. Felicidades, jefe, eres genial. Los Halaagus corrían a Radalis, como si no costaran nada, esa era la forma de sobrevivir. Con confirmación, Chusien asintió. Ya le había preguntado a la madre sobre esto cuando la interrogó anteriormente, por ejemplo, cómo la flota de la civilización parasitaria atravesó el agujero de gusano. Sus naves espaciales eran enormes. Al preguntar, se enteró de que existía equipo especializado para suministrar energía, pero no fue fabricado por los Zerg. En cuanto a quién lo hizo, eso no estaba claro, o mejor dicho, la madre no lo sabía. Se rumoreaba que había sido descubierto por casualidad en algún lugar, no verificable. La descripción del equipo era que tenía forma de disco.
Sin embargo, era sólido. A diferencia del diseño hueco que acababa de descubrir, él vino a confirmarlo. Resultó que no era un diseño hueco, sino que había sido desmantelado. Solo quedaron algunos componentes no esenciales. Chi-Chi presta atención al área alrededor de la estrella. Sí, el equipo de carga del agujero de gusano fue desmantelado, y probablemente el equipo de extracción de energía de la estrella también. Tenía la esperanza de encontrar algo. Tenía nodos espaciales, así que no necesitaba esas cosas. Pero estudiarlos sería bueno. Pronto, pasó medio mes. En este momento, el disco abandonado que rodeaba el agujero de gusano había sido completamente desmantelado. Ahora era solo una cáscara vacía, inútil para conservar. Este material es realmente impresionante. Todo esto es nuevo. Aunque al principio parecía ruinoso, los objetos en sí no estaban mal, como un portaaviones abandonado transportado a la antigüedad. Si se transformara por completo en armas, representaría la tecnología más avanzada de aquella época. Similarmente, los materiales que tenía delante eran los mismos, con un rendimiento excelente. Por supuesto, esto era solo en comparación con la Tierra. Para Chu Xian, era simplemente equivalente a los materiales tecnológicos de vanguardia que poseía en ese momento. Como un núcleo de energía de nivel 1. El reactivo era materia nueva, capaz de experimentar fusión nuclear a temperatura ambiente similar al reactor a arc de Tony. Ahora podría fabricarse. Las características de este tipo de materia eran verdaderamente milagrosas. Algunas poseían poderosas capacidades de absorción o reflexión de energía. Podrían superar los límites de rendimiento de las sustancias compuestas por elementos existentes en la tabla periódica. Sus puntos de fusión incluso alcanzaron millones de grados, lo que les permitió resistir fácilmente las armas de energía. Lamentablemente el núcleo del dispositivo fue sustraído, sin dejar rastro alguno. Chu Xian no tenía material para investigar. Mientras esperaba noticias, Chu Xian estaba ocupado. 18 de julio. El radio del espacio dimensional había superado los 8.000 kilómetros. Aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudiera contener la Tierra. Porque también tenía un límite. Etapa de siembra radio de 100 kilómetros. Etapa de crecimiento máximo 6.000 kilómetros. Mejora de la regla, el radio se duplicó. Así es, no fue un crecimiento ilimitado. Al igual que un árbol, el crecimiento desde la plántula hasta la madurez fue el mayor, pero después de eso, se volvió muy difícil. Modificar un solo gen de una planta podría duplicar su altura, pero no podría crecer indefinidamente. De repente, tener la capacidad de atravesar la altura de la atmósfera se volvió claramente imposible. El espacio dimensional era el mismo. La rigidez de las normas determinó el límite espacial. Afortunadamente, Chu Xian no necesitaba esperar a la próxima actualización del sistema para obtener alguna recompensa por ser el primero en iniciar sesión. Podía operarlo él mismo. No se trataba de que pudiera canjearse, ni de que la mejora de las reglas se incluyera en un grupo de inicio de sesión adicional. Más bien, una vez que el radio alcanzara su límite de 12.000 kilómetros, la autoridad de devorar avanzaría. En ese tiempo, podía confiar en esta autoridad superior para lograr una mejora de las normas. En resumen, abre bien la boca y come con ganas. Todo como siempre. 307 cuenta atrás. Capítulo 307 cuenta atrás. 1 de agosto. A medida que la nave espacial se acercaba a la estrella, la información se transmitía continuamente en sentido contrario. Está realmente limpio. Chu Xian exclamó. En todo el sistema estelar solo quedaba un planeta, aproximadamente del tamaño de la Luna. Está bien, el saqueo de una galaxia por parte de civilizaciones avanzadas siempre ha sido así de cruel. Como los Zerg, como él mismo, a donde quiera que iban, no solo no quedaba ni una sola brizna de hierba, sino ni un solo átomo. La tasa de utilización de recursos era asombrosamente alta. Con la tecnología de fusión, incluso un montón de esas cosas tenían valor. Llevaba un mes escondido. Era hora de ponerse a trabajar. Se teletransportó a la ubicación del agujero de gusano, liberando el dispositivo de detección de ondas espaciales, que ya estaba en funcionamiento y no necesitaba ser activado de nuevo. No se han encontrado anomalías. No se han encontrado anomalías. Tras una hora de observación, Chu Xian suspiró aliviado. Simplemente temía ser emboscado por una civilización alienígena. Ser un intrigante no era exclusivo de los humanos de la Tierra. Fue en ese momento cuando se preguntó un núcleo de megaestructura. La nave espacial aterrizó en el planeta del tamaño de la Luna, transmitiendo datos de prospección geológica, y Chu Xian se puso inmediatamente tenso. Tras pensarlo un poco, dio la orden Cava. Sí, retiró su visión compartida a larga distancia de la Tierra.
En cuanto a encontrar una entrada, no se molestó. Si la hubiera, sus subordinados no la habrían pasado por alto. La clave estaba en comprobar el nivel de reacción. Era como preguntar si alguien era un cobarde. Si le preguntabas, tal vez no respondiera con sinceridad, pero si le dabas una bofetada y observabas su reacción, lo sabrías de inmediato. Incluso una lógica retorcida sigue siendo lógica. Una hora después, tras perforar la capa protectora de metal, vieron un enorme espacio en el interior, con una estructura metálica que sostenía todo el planeta. Oscuridad total, silencioso, desprende un aura escalofriante. Vehículos aéreos no tripulados sobrevolaban la zona, dejando al descubierto numerosos edificios metálicos, densamente agrupados formando una ciudad. Pero no había ni una sola criatura viviente. Esta gigantesca ciudad fue construida contra la capa exterior. Por lo que se veía en algunas de sus instalaciones, parecía que las formas de vida que allí residían no eran de gran tamaño. Desafortunadamente, no había información relacionada de ningún tipo. En algunas habitaciones no había fotos ni un solo papel. La aeronave continuó su exploración. Pronto, llegó al núcleo del planeta, que era una estructura metálica con forma de panal, cada abertura con un diámetro de 100 metros. El avión se adentró en el terreno, volando a más de 1 kilómetro de distancia. Vacío, un espacio esférico con un diámetro de 30 kilómetros. 10 minutos después, emocionado, Chu Xian llegó al núcleo vacío y, desde su perspectiva divina, rápidamente llegó a una conclusión: todo el equipo del núcleo había sido retirado. Solo quedaba un cascarón. Este debería haber sido el dispositivo de reacción, el que proporcionaría energía a este planeta. De repente surgió una avalancha de preguntas. ¿De dónde proviene esta civilización? ¿Por qué se fue? ¿Qué tan avanzado era su nivel tecnológico? Dolor de cabeza. El mayor quebradero de cabeza llegó 3 minutos después, en un lugar parecido a una sala de control principal, donde Chu Xian vio una pantalla metálica. En ella parpadeaban continuamente símbolos extraños. Más abajo había algunos elementos que parecían gráficos de barras. Brillante. Había 7 filas en total. Cada fila se dividía en 30 segmentos. La séptima fila disminuía en un segmento cada 1,5 segundos. Una vez agotada por completo, la sexta fila disminuía en un segmento. Chu Xian se dio cuenta rápidamente: una cuenta regresiva. Maldita sea. Era un juego de terror. ¿Qué pasaría cuando la cuenta regresiva llegara a 0? No tenía ni idea, lo que lo tenía muy preocupado. ¿Cuánto tiempo falta para que llegue a 0? Preguntó Chu Xian a Chi-Chi. Chi-Chi, 23 de noviembre, 8 y 11 y 27 segundos de la mañana. Todavía faltan más de 3 meses. 308. Esto se llama una sorpresa. Capítulo 308. Esto se llama una sorpresa. Tras confirmar que no existía ninguna amenaza, es hora de ponerse a trabajar. No se comió directamente ese planeta del tamaño de la luna. Era solo un caramelo, y además hueco. Ni siquiera lo suficiente como para que se le quedara atascado entre los dientes. Chu Xian decidió quedárselo, para usarla como luna más adelante. El espacio dimensional solo tenía fuentes de luz. El cielo nocturno era completamente negro, aunque se habían creado algunas luces artificiales brillantes parecidas a estrellas. Siempre sintió que le faltaba algo. Perfecto, el planeta bajo sus pies podría utilizarse tras algunas modificaciones. No podía recogerlo temporalmente, su radio era de 1500 kilómetros, y su radio de recogida era de poco más de 80, así que aún quedaba un largo camino por recorrer. Primero inspeccionar y reforzar. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Iniciar sesión. Trabajar, adelgazando la estrella en la galaxia desconocida. En cuanto al significado real de la cuenta regresiva, Chu Xian siempre tuvo mucha curiosidad. Así es, simplemente tenía un poco de curiosidad. No le preocupaba en absoluto. Al fin y al cabo, esa galaxia estaba muy lejos de la Tierra. Solo necesitaba mantenerse alejado de ella cuando se reiniciara. Chi-Chi seguía descifrando esos símbolos, pero aún no había resultados. 17 de agosto. Madrugada. Enhorabuena por haber conseguido 1000 toneladas de carpa herbívora. Recompensa adicional: motor de curvatura de nivel 1x1. ¿Qué es una sorpresa? Esto es una sorpresa. Tras la aparición del dispositivo de detección de ondas espaciales, Chu Xian tuvo la corazonada de que el grupo de inicio de sesión de nivel 6 podría tener un motor de curvatura. Esperó y esperó. Finalmente, hoy vio esto. Rápidamente sacó el dispositivo de vuelo. Consultó el manual de instrucciones. Jaja, asombroso. Aunque no puede alcanzar la velocidad superlumínica, ser equivalente a la velocidad de la luz es suficiente. Chu Xian estaba muy satisfecho,
al menos era mejor que lo que tenía ahora. Y esto era solo un motor de curvatura de nivel 1, en el futuro debería haber otros más potentes. Intentémoslo. 10 minutos después. Galaxia desconocida. Chu Xian lo probó personalmente. No hubo ningún problema de seguridad, era un producto integrado y contaba con función de conducción autónoma. Comenzar. Autocomprobación. Fijemos rumbo. Salir. Zumbido. Dentro de la cabina, la luz del cielo estrellado frente a él se distorsionó. Solo tardó un segundo en pasar de 0 a la velocidad de la luz. Sin embargo, no hubo sensación de ser rechazados. La velocidad alcanzada mediante la distorsión del espacio, en rigor, significaba que el espacio alrededor del dispositivo de vuelo permanecía inmóvil. De lo contrario, semejante aceleración aplastaría un trozo de hierro hasta convertirlo en una tortita. Por eso en algunas películas de ciencia ficción, las naves espaciales pueden detenerse al instante. No es mediante la desaceleración, pero sin acelerar, permanece inmóvil. Solo el espacio alrededor de la nave espacial se mueve realmente. 1 hora después, Chu Xian terminó su experiencia. Le pareció bastante bueno, aunque un poco aburrido durante el proceso. Al fin y al cabo, incluso a la velocidad de la luz, es como una tortuga arrastrándose por el espacio. No podía viajar muy lejos en 1 hora. Se tardarían 4 años en llegar desde la Tierra a Proxima Centauri. Sin embargo, fue un buen comienzo, al menos se había alcanzado un hito. Lo siguiente era el trabajo de descifrado. 10 minutos después, en el Centro de Investigación Star Space Power First, la Xiaofan, con su extraordinario talento, ya había obtenido 3 títulos de nivel A1 de la Universidad Star. Biología, energía, física. Hace un mes lo trasladaron a un nuevo departamento para empezar a descifrar un dispositivo de detección de ondas espaciales, y sus ojos brillaban de emoción. ¡Tan hermoso! ¡Qué poderoso! Este dispositivo podía informar sobre el movimiento de objetos con un radio equivalente a 1/10 parte de un año luz en un plazo máximo de 10 minutos. También podría ignorar las 3 principales tecnologías de sigilo. Felicidad. Para un investigador, algo así resultaba 10 o incluso 100 veces más atractivo que una mujer hermosa. Mientras se analizaban los datos, se escuchó la voz de Chichi. Director La Xiaofan, reciba el nuevo dispositivo descifrado. Ha sido entregado al Instituto de Investigación 08. Por favor, complete el plan de personal en el plazo de un día. Prioridad nivel 1. El ánimo de La Xiaofan mejoró inmediatamente. ¿Qué dispositivo? El proceso de descifrado también tenía niveles, y uno representaba el nivel más alto, al igual que el dispositivo de detección de ondas espaciales que estaba investigando en ese momento. Un motor de curvatura a la velocidad de la luz. Al escuchar esto, La Xiaofan dio un salto, casi perdiendo el equilibrio. Dios mío, ¿cuántas tumbas de extraterrestres ha saqueado la organización? 309 Daxia notó algo. Capítulo 309 Daxia notó algo. La Xiaofan desconocía cuántas tumbas había cavado, solo sabía que la organización del cúmulo estelar era increíblemente poderosa y que obtenía cosas buenas como si el dinero no fuera un problema. Reino secreto menor, tecnología negra, fluido potenciador cada vez, refrescaba su comprensión. Recordó que cuando él y su abuelo, La Yu, llegaron aquí por primera vez, solo eran un puñado. La Yu, Chu Xian, sí mismo, en cuanto a los demás asistentes de investigación, solo habían adquirido conocimientos superficiales. Más adelante, gracias a las recomendaciones, se fueron incorporando cada vez más personas con talento. Ahora bien, podría decirse que la organización del cúmulo estelar está repleta de generales poderosos. Ya contaba con más de 100 centros de investigación. Cada centro contaba con docenas de institutos de investigación. Un solo instituto de investigación solía tener cientos de personas. Parecía que en poco tiempo todo Global se incorporaría a científicos a la organización del cúmulo estelar, uniéndose así a su gran causa, desenterrando objetos funerarios alienígenas. Exactamente, en opinión de La Xiaofan, esta era la única explicación, de lo contrario, la ayuda no se limitaría a proporcionar productos terminados. ¿No sería más rápido proporcionar la tecnología? Un día, el plan de personal fue subido. 3 días. Todos estaban en sus puestos y el Instituto de Investigación 08 fue activado. El motor de curvatura ya había sido desmantelado, lo que ahorró mucho esfuerzo. Los trabajos de reparación de grietas afectaron principalmente a 4 áreas: estructura, materiales, funciones de los componentes. Teoría. Chu Xian completó el primer paso para evitar omisiones y accidentes durante el desmontaje. El resto lo realizó el equipo de investigación. Solo una muestra, manéjela con sumo cuidado. 27 de agosto.
Universidad Star, Facultad de Materiales Especiales. Área B3. En un enorme auditorio miles de personas escuchaban en silencio al orador en el escenario, con los ojos brillantes. Procedían de bases experimentales ubicadas en diversas ciudades subterráneas de la Tierra, especializadas en el campo de los materiales. Estudiantes, profesores. Profesores, no solo había investigadores jóvenes, sino también científicos. Ahora todos estaban sentados juntos en la misma línea de salida, porque la nueva sustancia era totalmente equivalente a una nueva disciplina. Incluso aquellos que en su día fueron maestros en el campo de los materiales tuvieron que ser humildes. Nadie estaba durmiendo, estaban increíblemente alerta. Tras absorber diligentemente el conocimiento, conviene saber que el campo de los materiales en la Tierra había permanecido estancado durante mucho tiempo. Durante 10 años no se había producido ningún avance significativo en los límites de rendimiento. Por ejemplo, el punto de fusión. Los materiales compuestos por sustancias existentes se mantienen unidos por fuerzas entre átomos y moléculas, y estas fuerzas tienen límites. Una vez superado el límite, las fuerzas se rompen. La línea de investigación anterior consistía en buscar el desarrollo de fuerzas microscópicas fundamentales, pero no se habían obtenido resultados. Sin embargo, la nueva sustancia abrió otro camino. Teoría, tecnología. Era un campo totalmente nuevo que rompía directamente con los límites anteriores de los materiales. Un punto de fusión de 1.000.000 de grados, ¿puedes creerlo? Un aumento de 100 veces era simplemente irrazonable. Aprender, aprende hasta la muerte. Era un rayo de luz que aparecía en la oscuridad del campo material, hacia un futuro nuevo y brillante. También fue debido a que cada vez más dispositivos de tecnología negra utilizaban una gran cantidad de sustancias nuevas que Chusien estableció directamente una escuela de materiales especiales. Ocupaba uno de los 12 campus principales del Zodíaco. Enseñanza, investigación, industria. En el futuro decenas de millones de investigadores entrarán en este campo. A medida que la influencia de la organización de cúmulos estelares penetre más y más profundamente. Durante todo el mes de agosto, se estima que más de 1.000.000 de investigadores fueron trasladados desde Global Underground Cities. Muchos, es aceptable, cada ciudad subterránea tenía una universidad. En promedio, atraer a 100 personas de cada ciudad subterránea no llamaba la atención. Era simplemente equivalente a extraer un laboratorio de nivel 4 de cada ciudad subterránea. Bajo la gestión especializada de la red de Internet, todos sabían que había menos gente alrededor, pero desconocían que esto ocurría en todas las ciudades subterráneas del mundo. Incluso si se descubriera una anomalía, un simple confidencial significaba que nadie se atrevía a preguntar más. Sin embargo, después de todo, hubo quienes se atrevieron a preguntar. Como Daxia, después de todo, era su territorio natal. Aunque la organización del cúmulo estelar actuara de forma encubierta, no pasó completamente desapercibida, si bien reinaba una gran confusión. ¿A dónde se fue la gente? ¿Podría ser que abordaran naves en secreto con destino a Praxima Centauri? Pero porque la organización del cúmulo estelar no se lo comunicó directamente a Daxia, no había necesidad de ocultarlo. El presidente de la Cámara encontró a Joe Weil. ¿Dónde está la gente? No me vengas con la excusa de que es confidencial. Muy directo, y con razón. En su cargo de presidente central unificado, no debería haber secretos en la Tierra para él. Escuchar esto, Joe Weil sonrió levemente. Si te dijera que tienen previsto ir al sistema Praxima Centauri, ¿lo aceptarías? El orador, escucha eso, ¿qué clase de conversación es esa? Si no acepto eso, probablemente encontrarás otra razón. Joe Weil no esperó su respuesta y dijo solemnemente. Bien, estas migraciones de personal son un despliegue estratégico realizado por la organización del cúmulo estelar para hacer frente a futuras crisis, pero implica los secretos más profundos de la organización del cúmulo estelar. Esto solo está abierto a los miembros de la organización del cúmulo estelar, sin condiciones de negociación. 310 muestra una tarjeta. Capítulo 310 Una tarjeta. En ese momento, al ver el tono firme de Joe Weil, el gran orador se aguardó silencio. Ultra secreto, divulgar sin condiciones. Eso significaba que no había margen para la negociación. Esperaba que la otra parte pronunciara un argumento decisivo, pero tras esperar un rato, este no llegó. Parece que realmente no pudo sacarle nada. Comprendido. No era un hombre joven, así que no era tan impulsivo, pero la organización del cúmulo estelar había trasladado a muchísima gente de la Grancia a quién sabe dónde. Tenía la necesidad y la responsabilidad de continuar la búsqueda, pero no enfrentándose a la organización del cúmulo estelar. Preguntó, ¿lo sabe Chusien? Joe Weil por supuesto que lo sabe.
En este punto, no se lo hemos ocultado a nuestra propia gente. Esto también despertó su curiosidad. ¿Cómo era exactamente el sistema de secretismo de la organización del cúmulo estelar? Nadie se había marchado. Estaban satisfechos, leal a la organización del cúmulo estelar, y aun con su rápida expansión, logró mantener a todos sus miembros tan unidos e inexpugnables. Fue un poco inquietante. ¿Qué fue lo que les dio a este grupo de personas creencias tan firmes? Esa misma noche, Ciudad 23. Hola, nos volvemos a encontrar. ¿Cómo está la salud del hermano mayor ancián? Jaja, gracias por su preocupación, estoy muy bien. En comparación con la última vez que vio al gran orador Xia, su estado de ánimo era un poco más tranquilo, pero aún se sentía algo emocionado y nervioso. La última vez que vino, todavía era el vicepresidente del Parlamento. Esta vez que vino, se había convertido en el presidente de la Cámara. Teóricamente la existencia de más alto rango en el Centro Unido, y también el representante plenipotenciario de Gran Xia en el Centro Unido. Hace unos años, solo lo veía en las noticias, una figura absolutamente importante. Siéntese por favor, rápido, los platos estarán listos pronto. Sien Sai está cocinando el mismo hoy. Esta margarita salteada está buena. La sopa de costillas de cerdo también está muy buena. Cenando, elogiando los platos. Chu Xian no le había revelado nada sobre un asunto tan importante, pero el gran orador Xia no estaba enfadado en lo más mínimo. Si dejas que alguien se una y te traiciona, las consecuencias son difíciles de predecir. La razón por la que nadie había traicionado hasta ahora a la organización del cúmulo estelar era quizás porque realmente compartían la ideología y las creencias del otro bando. O tal vez todos los que querían traicionar habían muerto. Por lo tanto, con esta base lógica, también aprobó las acciones de Chu Xian, permitiéndole unirse a la organización del cúmulo estelar no era enviarlo a su muerte. Después de la cena, todavía en el estudio donde habían tenido su última conversación confidencial, después de relatar brevemente su charla con Joe Wail esa mañana, preguntó: ¿Lo sabías? Por supuesto, Chu Xian asintió. ¿Cómo no iba a saberlo? Lo había hecho todo él solo. ¿Puede la Gran Xia confiar plenamente en ti? Sí. ¿Y ahora qué debería hacer la Gran Xia? Cooperar. ¿Qué? Todas las acciones de la organización del cúmulo estelar no perjudicarán en absoluto los intereses del pueblo de la Gran Xia, y además les reportarán grandes beneficios. Suspiró. Si no fuera por este puesto, me gustaría ir a descubrir cuál es el verdadero secreto de la organización del cúmulo estelar. Eso no es difícil. ¿Qué quieres decir? Únete a la organización del cúmulo estelar. De todos modos, es solo cuestión de tiempo, dijo Chu Xian. El gran orador Xia quedó estupefacto. Quizás esto era lo que Joe Wail no había dicho al final, ¿lo estaba reclutando? Y dejar que Chu Xian lo dijera. Tras reflexionar más detenidamente, tenía cierto sentido. Confianza. Joe Wail era de ascendencia estadounidense. Pero Chu Xian era diferente, al ser un miembro de la Gran Xia de pura sangre, tenía una base natural de confianza, pero solo hasta ese punto. Detrás de él estaba el futuro de toda la Gran Xia. Antes de comprender la situación específica de la organización del cúmulo estelar, ¿cómo se atrevió a apostar? Chu Xian vio esto. Sonrió levemente. Vamos, te llevaré a ver el mayor secreto de la organización del cúmulo estelar. Encontrarás la respuesta y el rumbo para la humanidad. 1.000 millones de personas iban a ser reubicadas el año que viene. Era evidente que no se podía mantener en secreto. Ya casi era fin de año. Algunas cosas deben ser reveladas a ciertas personas. En cuanto a si la aprobación del actual presidente de la Cámara de Representantes a la organización del cúmulo estelar seguiría siendo insuficiente en ese momento. No era gran cosa. La situación en la Tierra ya estaba definida, nadie podía derrocar a la organización del cúmulo estelar. Incluso si se filtrara, el único resultado sería que la organización del cúmulo estelar se fortalecería, con la gente acudiendo en masa para unirse a ella. Simplemente estaba revelando una carta. En cuanto al mayor secreto que mencionó, en realidad era una tontería. Los secretos a los ojos de Chu Xian, si se clasifican por nivel. Primero, la existencia del sistema. Segundo, las diversas autoridades del espacio dimensional. En tercer lugar, su identidad como líder de la organización del cúmulo estelar. En cuarto lugar, solo entonces existió el espacio dimensional. ¿Por qué se separaron el segundo y el cuarto? Porque eran conceptos muy diferentes. Un reino secreto era simplemente un refugio, pero la autoridad superaba con creces el significado de un refugio. Derechos territoriales, facciones, devorando, descenso. Estas autoridades eran demasiado poderosas, eran su carta ganadora.
Él solo necesitaba conocer la situación completa por sí mismo.